Este va a ser un vídeo algo más largo de lo habitual, porque pretendo hacer un recorrido por los diferentes tipos de integrales. Lo que sí es cierto es que es imposible meterlo todo en un vídeo. Tengo que dar por hecho que conocemos el concepto de integral indefinida y además dominamos en cierta medida nuestra tabla básica de integrales. Y a la hora de clasificar los tipos, lo que está claro es que comenzaríamos, evidentemente, por las integrales inmediatas o casi inmediatas. Te pongo algunos ejemplos. Y, por supuesto, aquellas otras que se resuelven por sustitución o por cambio de variable. Y no menos importante, la integración por partes, que son aquellas del tipo integral del arcoseno de x, integral de x por el logaritmo neperiano de x. Aprenderemos con un par de ejemplos cómo distinguir cuándo utilizar o no el método de integración por partes. También veremos integrales racionales, integrales donde o bien en el numerador tenemos un polinomio de mayor o igual grado que el denominador, en cuyo caso recurriremos a la división tradicional entre polinomios, aquellas otras que tienen raíces reales distintas en el denominador, y esas otras donde nos van a aparecer pues números complejos. Y por último, las integrales trigonométricas, que no podremos abordar en este vídeo porque se nos haría prácticamente imposible de abordar. Y el vídeo se transformaría en un vídeo demasiado largo. Son integrales de este tipo: integral del seno al cuadrado de x, diferencial de x, la integral de la tangente al cuadrado de x, diferencial de x. En definitiva, integrales donde vamos a tener que recurrir a alguna fórmula trigonométrica. Bueno, y dicho esto, ¿qué tal si pasamos por el primer tipo de integrales, las más sencillitas de todas? Vámonos directamente a resolver la integral, por ejemplo, de x a la quinta diferencial de x, que evidentemente, tal como ves, se trata de una integral que tenemos directamente en la tabla básica de integrales. Es la integral de x elevado a m. Así que esa integral es muy sencilla de resolver. Solo tenemos que utilizar esta formulita, y sería la integral de x a la quinta, pues x elevado a la quinta más 1, partido de 5 más 1 más una cierta constante. Hasta aquí todo bien. La verdad es que está bastante sencillito. X a la sexta partido por 6 más una cierta constante. Vamos a enfrentarnos con otra. Esta integral, la integral de 3x al cuadrado partido de x elevado al cubo más 2 diferencial de x. Como podemos observar, en el numerador está la derivada de lo que está en el denominador. En estos casos, aunque no es necesario, sí que nos aclara bastante las ideas si recurrimos a un cambio de variable. Lo que sí que está claro es que esto nos tiene que conducir a un logaritmo neperiano. Así que nosotros vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Llamemos u a x al cubo más 2. Si u es x al cubo más 2, diferencial de u lógicamente será 3x al cuadrado diferencial de x. Observarás que justo es lo que tenemos en el numerador de esa expresión. Así que si por una parte tenemos la derivada en el numerador de la función que está en el denominador, obviamente tenemos que recurrir al logaritmo neperiano. Y esta integral se resuelve sin más que, hecho el cambio de variable, irnos a la tabla y observar que ese es el logaritmo neperiano de u más una cierta constante. Como siempre, a la hora de aplicar cambios de variable, tenemos que deshacer el cambio de variable al final, lo cual significará que esa u, que era x al cubo más 2, la vamos a cambiar por su equivalente, que es x al cubo más 2. Esto en realidad no debería estar encerrado entre paréntesis, sino entre valores absolutos, puesto que no existe el logaritmo neperiano de un número negativo. Bueno, lo vamos a dejar así. Sería el logaritmo neperiano de x al cubo más 2 va a una cierta constante. Vamos a meternos con otra. Esta es todavía más evidente. En el numerador está la derivada de lo que está en el denominador. La derivada de x menos 1 sería 1. Así que, haciendo un cambio de variable, aunque no es necesario, podemos hacerlo de cabeza, u sería igual a x menos 1 y diferencial de u sería igual a diferencial de x. Con lo cual, aquí lo que vamos a tener no es ni más ni menos que el logaritmo neperiano de x menos 1. Vamos a ponerlo con el cambio de variable, sería la integral de diferencial de u partido por u, cuya integral es el logaritmo neperiano de u más una cierta constante. Y como quiera que el logaritmo neperiano de u era x menos 1, pues podemos escribir que eso es el logaritmo neperiano de x menos 1 más una cierta constante. Vamos a meternos con otra. En esta ya aparecen las funciones seno y coseno. Concretamente es el coseno de x por el seno al cubo de x. Quizá no sea tan evidente a simple vista, pero es que la derivada del seno es el coseno.
Luego, el cambio de variable al que nos invita esta integral es bien sencillo. Si u fuese el seno de x, diferencial de u sería el resto, es decir, el coseno de x diferencial de x. Lo tenemos todo escrito dentro del signo integral. Así que esta integral pasa a ser una integral potencial. Sería la integral de u elevado al cubo por diferencial de u. O sea, cambiando la variable x elevado a m, es decir, u elevado a 3 más 1 partido de 3 más 1, es decir, u elevado a la cuarta partido por 4, o lo que es lo mismo, deshaciendo el cambio de variable, el seno a la cuarta de x partido por 4 más una cierta constante. Bueno, estas eran integrales inmediatas en las que nosotros recurrimos al cambio de variable sencillamente por tener las ideas un poquito más claras. Pero, ¿qué tal si nos vamos directamente a algunas que sí que van a necesitar un cambio de variable? Porque a veces no se ve de forma tan evidente. Ahí tenemos e elevado a raíz de x partido de raíz de x. Y si consideramos que la derivada de la función raíz de x es 1 partido de 2 raíces de x, también ahí lo tenemos prácticamente todo. Solo nos hace falta ese 2, que introducirlo es bien sencillo. Multiplicamos por 2 fuera del signo de integración y dividimos por 2 dentro del signo de integración. De esa manera, además, si separamos un poquito las cosas, nos quedaría integral de e elevado a raíz de x por 1 partido de 2 raíces de x por diferencial de x. Si yo llamo, por ejemplo, a la raíz de xt, lo que está claro es que la derivada de raíz de x sería diferencial de x partido de 2 raíces de x, y eso sería igual a diferencial de t. Hagamos ese cambio de variable. Fíjate que ahí ya tenemos la diferencial de t. Luego, nuestra integral quedaría de la siguiente manera. Integral de e elevado a t por diferencial de t. Claro que esa también es una integral inmediata. Aparece en nuestra tabla básica de integrales. El 2 que teníamos fuera, no podemos olvidarnos de él. Esta integral, la integral de e elevado a x era elevado a x, la de e elevado a t, siendo t la variable, será e elevado a t. Así que ya lo tenemos, 2 por e elevado a t más una cierta constante. Deshacemos el cambio de variable, a t lo volvemos a convertir en raíz de x, y nuestra integral daba 2 por e elevado a raíz de x más una cierta constante. Vámonos a por otra. La integral de diferencial de x partido de e elevado a x más e elevado a menos x. Vamos a reescribir esa fracción. Cualquier número elevado a un exponente negativo es la inversa de ese número elevado a un exponente positivo. Así que e elevado a menos x también se puede escribir como 1 partido de e elevado a x. Si operamos en el denominador, la cosa pinta bien, porque nos quedaría de una parte el mínimo común múltiplo de e elevado a x, e elevado a x al cuadrado más 1 partido de e elevado a x. Ese e elevado a x, el último denominador, podría pasar directamente a multiplicar al 1. Así que nuestra expresión se queda perfectamente transformada en e elevado a x partido de e elevado a x al cuadrado más 1. Y esto me recuerda variable elevada al cuadrado más 1 en el denominador. Me recuerda a la arcotangente. Y además en el numerador tenemos la derivada de lo que está debajo de ese cuadrado. Hagamos un cambio de variable. Si e elevado a x es t, lo que está claro es que e elevado a x diferencial de x es diferencial de t. Transformando esa expresión, nos quedaría la integral de diferencial de t partido de t al cuadrado más 1. Y eso es directamente la arcotangente. Luego estamos hablando de la arcotangente de t más una cierta constante. Ahora bien, t era e elevado a x, así que deshaciendo el cambio de variable nos quedaría la arcotangente de e elevado a x más una cierta constante. Y ahí lo tenemos. Vamos ahora por el método de integración por partes. Recordar eso que estamos poniendo a la derecha, ese ALPES, ¿no? Que es una regla mnemotécnica. Nos sirve un poco para distinguir quién debe llamarse u y quién debe llamarse diferencial de v. E iría por este orden. Primero están los arcocosenos, arcosenos, arcotangentes, los logaritmos después, luego las funciones potenciales, luego las exponenciales y en último extremo están el seno, el coseno, etc. Veamos, esta es la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x. En ninguna parte dentro de nuestra tabla de integrales básicas va a aparecer la integral del logaritmo neperiano de x. No tenemos una fórmula que nos permita resolver esto.
Así que en estos casos, cuando tengo el logaritmo neperiano de x directamente o directamente un arcoseno o una arcotangente, a lo que vamos a recurrir es al método de integración por partes, y nosotros teníamos una formulita para el método de integración por partes. Era esa, ¿no? La integral de u por diferencial de v era igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. El truco aquí consiste, ni más ni menos, que en saber a quién llamar u. En nuestro caso, siguiendo la técnica del Alpe, u va a ser el logaritmo neperiano de x, con lo cual diferencial de u no es otra cosa que 1 partido por x diferencial de x. ¿Quién es diferencial de v? El resto. Y si diferencial de v es igual a diferencial de x, lo que es obvio es que v es igual a x. Ahora solo tenemos que seguir la fórmula. La fórmula nos diría u por v menos v por diferencial de u. Yo prefiero las flechitas en lugar de aprenderme la fórmula. Así que vamos al lío. La integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x va a ser igual a u por v, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de v, que es x, por el logaritmo, por 1 partido por x diferencial de x. Bien, ya lo tenemos. Esa x se me va con esa x y me va a quedar la integral de la diferencial de x, que obviamente no es otra cosa que x. Así que nuestra integral resuelta quedaría como x por el logaritmo neperiano de x menos x. Un ejemplo sencillo que nos ilustra muy bien cómo aplicar el método de integración por partes. Pero el método de integración por partes se nos puede complicar un poquito. Vamos a poner este otro ejemplo. X por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Vale, lo mismo de siempre. Vamos a llamar, siguiendo la regla mnemotécnica, al logaritmo neperiano de x lo llamo u. Diferencial de u será 1 partido por x diferencial de x. Diferencial de v es el resto, es decir, x por diferencial de x. ¿Quién es v? Pues la integral de x, es decir, x elevado al cuadrado partido por 2. Ya lo tengo, solo tengo que aplicar la formulita. U por v menos la integral de v por diferencial de u. Esto quedaría, por tanto, como x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos la integral, y escribimos, de x al cuadrado partido por 2, v por diferencial de u, que es 1 partido por x diferencial de x. Ahí podemos simplificar esa x al cuadrado con la x que está en el denominador, y además el 2 lo podemos sacar fuera, con lo cual en realidad lo que nos va a quedar es x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1/2 de la integral de x diferencial de x. Una integral sencilla, una función potencial, x elevado a 1, ¿no? Entonces me quedaría finalmente x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1/2 de x al cuadrado partido por 2 más la constante. Que obviamente si opero ese 1/2 por el x al cuadrado partido por 2, la cosa queda tal como te la estoy mostrando. Resuelta esta integral. Y dijimos que se nos puede ir complicando, ¿no? Vamos a ver cómo operar con esta. X al cuadrado por el seno de x diferencial de x. De entrada, dijimos que estaban las potenciales antes que el seno y el coseno. Luego ya sé a quién tengo que llamar u. U no va a ser otra cosa que x al cuadrado y diferencial de u será 2x diferencial de x. Ok. ¿Y quién es diferencial de v? El resto, seno de x por diferencial de x. Bueno, pues v no es otra cosa que la integral de esa diferencial de v que acabamos de calcular, que podemos resolver aparte, la integral del seno de x diferencial de x. Yo sé que la derivada del coseno es el menos seno, además en la propia tabla de integrales lo tengo, ¿no? La integral del seno de x viene siendo el menos coseno de x. Bueno, pues ya lo tengo, ya sé quién es v. Pues venga, al lío. Sería u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y vamos a escribirlo. Eso sería menos x al cuadrado por el coseno de x menos la integral de 2x por el menos coseno de x. Claro que ese menos con el menos que está fuera me lo cambia de signo y por tanto fuera del signo integral pongo un más. Vaya, parece que tenemos que volver a aplicar el mismo método, es decir, ahora con ese 2x coseno de x diferencial de x voy a tener que aplicar de nuevo el método de integración por partes. El 2 lo voy a sacar fuera, me queda esta integral que está aquí. Este ejemplo viene bien para que veas que a veces es necesario aplicar varias veces el propio método de integración por partes en una misma integral.
Aquí es evidente, x es la potencia, coseno de x es lo último que aparece en esa regla mnemotécnica que hemos llamado alpe, por tanto u es x y diferencial de u será diferencial de x. Diferencial de v es el coseno de x diferencial de x, por tanto v no es otra cosa que el seno de x. Vale, ya lo tengo. Vamos a aplicar nuestra formulita y sería u por v, x por el seno de x, menos la integral del seno de x diferencial de x. Vamos a escribirlo. Recordemos que había un 2 por fuera, el 2 que habíamos sacado de antes, entonces esto quedaría x por el seno de x, u por v, menos la integral de v por diferencial de u. Y la integral del seno ya la sabemos, la habíamos resuelto antes, ¿no? La integral del seno era el menos coseno. Luego cambiamos el signo, ese que aparece ahí, para que nos aparezca el menos seno. Y esto sería 2 por x por el seno de x más la integral del menos seno de x, que es el coseno de x, y lo único que tengo que hacer es sustituir allá donde tenía la integral, es decir, regresar al principio y volverlo a escribir todo. Eso sería menos x cuadrado por el coseno de x, más 2 veces x por el seno de x, más el coseno de x, más una cierta constante. Ya tenemos resuelta nuestra integral. Luego, habrá momentos en que tengamos que aplicar el método de integración por partes varias veces en una misma integral. Ahora vamos con otro caso. Nos vamos a una integral recursiva, también por partes. La integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x. Bien, si recurrimos a nuestra regla mnemotécnica, aquí a quien tenemos que llamar u es a la función exponencial, e elevado a x. Luego, diferencial de v será el resto, el coseno de x diferencial de x. Perfecto, hasta aquí. Si diferencial de v es el coseno de x diferencial de x, v es el seno de x. En cuanto a diferencial de u, no tiene vuelta de hoja. Es la única derivada que coincide consigo mismo. Será e elevado a x diferencial de x. Recurrimos de nuevo a la formulita, u por v menos la integral de v por diferencial de u. Vale, vamos a escribir eso. Sería e elevado a x por el seno de x menos la integral del e elevado a x por el seno de x, que se parece mucho a la integral que teníamos de partida. No es exactamente igual, porque en la de partida teníamos un coseno y en esta otra tenemos un seno. Luego a esta integral la voy a llamar y para no tener que estar escribiéndola, ¿vale? Y esta otra integral la vamos a intentar resolver aparte y vamos a ver qué sucede con ella. La integral de e elevado a x seno de x diferencial de x, siguiendo la misma lógica, deberíamos aplicar el método de integración por partes. Si u es e elevado a x, evidentemente diferencial de u es e elevado a x por diferencial de x. Vale, ¿quién es diferencial de v? Pues ni más ni menos que el seno de x diferencial de x. ¿Quién es v? Pues v será la integral del seno de x diferencial de x, que como bien sabes es el menos coseno. Luego ya tenemos v. Bien, volvamos a aplicar el método de integración por parte y tendríamos u por v menos e elevado a x coseno de x, ordenando eso un poquito, menos la integral de v, que es el coseno de x, por diferencial de x. Bien, vamos a ver esto. Ese menos que está ahí lo podemos sacar fuera, y lo saco fuera. Eso queda e elevado a x por coseno de x diferencial de x. Y leches, eso es exactamente lo mismo que teníamos al principio de nuestra integral, ¿no? Luego, si es lo mismo, en lugar de estar escribiendo eso, voy a escribir una y, porque en realidad se trata de la misma integral que tenía por partida. Así que vamos a reescribir esto. Y sería igual a e elevado a x por el seno de x menos esa integral, que esa integral es todo esto que te estoy señalando. Bueno, como está afectado por un signo menos, todo va a cambiar de signo. Sería más e elevado a x por el coseno de x menos la integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x, que hemos dicho que es lo mismo que y. Claro que si esa y la pasamos al primer miembro, al final lo que vamos a tener es 2y, porque pasaría sumando. Y eso es igual a e elevado a x por el seno de x más e elevado a x por el coseno de x. Vale, el 2 pasa por tanto dividiendo y ya tengo mi integral resuelta. Es una integral recursiva porque vuelve a aparecer la misma integral de partida. Pero sencillamente volviendo a aplicar el método de integración por partes, nos encontramos con la posibilidad de despejar el valor de la
integral que estábamos buscando. Bueno, y ahora vamos con integrales racionales. Y nos vamos a encontrar con distintos tipos. Nos podemos encontrar con una integral donde el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, y en estos casos lo más sencillo es dividir. Y nosotros vamos a dividir ese x al cuadrado entre x menos 1. Esto lo voy a pasar rápido porque sabemos dividir, ¿verdad? Y si sabemos dividir, al final lo que obtenemos es lo siguiente, que el dividendo, que es x al cuadrado, es igual al divisor por el cociente más el resto. El resto nos dio 1. Bueno, dicho esto, lo que estamos buscando es una equivalencia entre x cuadrado partido por x menos 1 y esto que acabamos de hacer, así que lo dividimos todo entre x menos 1. Además vemos que ahí las cosas se nos pueden simplificar un poco. Ese x menos 1 se va con el x menos 1. Luego mi integral pasa a ser esta otra integral, la integral de x más 1 diferencial de x más la integral de 1 partido por x menos 1 diferencial de x. La segunda integral está clara, es el logaritmo neperiano de x menos 1. Y en cuanto a la primera integral, lo más sencillo sería subdividir esa integral en dos pedacitos. Sería la integral de cada uno de los sumandos. Y resolviendo eso, la primera es una potencial, x al cuadrado partido por 2. La segunda es directamente x, porque la integral de 1 es x. Y por último, la integral de 1 partido por x menos 1, que es el logaritmo neperiano de x menos 1. Ahora nos vamos con otro tipo, y es aquella donde el grado del numerador es inferior al grado del denominador. Y además en el denominador nos vamos a encontrar con un polinomio que podemos descomponer factorialmente. Este es el caso que te presento, x partido por x cuadrado menos 5x más 6. Que si me pusiera a descomponer factorialmente ese x cuadrado menos 5x más 6, al final las soluciones que iba a obtener serían x igual 2 y x igual 3. Es decir, que mi polinomio x cuadrado menos 5x más 6 se puede escribir como el producto de x menos 2 por x menos 3. Raíces diferentes, simples y diferentes. Bueno, pues nuestra fracción se podría descomponer en dos fracciones. Esa es la equivalencia que estamos buscando. Sería a partido por x menos 2 más b partido por x menos 3. Así de simple. Si nosotros realizamos la operación del segundo miembro, nos tendría que quedar a por x menos 3 más b por x menos 2. Partido todo ello por el mínimo común múltiplo, que no es otra cosa que x menos 2 partido de x menos 3. En realidad nos podíamos ahorrar este paso y igualando los numeradores, puesto que los denominadores son iguales, nos va a quedar una ecuación en donde aparecen los coeficientes a y b, que son coeficientes indeterminados. ¿Qué es lo que hago? Darle valores a x. Si le doy el valor apropiado, por ejemplo, x igual 3, observo que esta parte se me va, porque x menos 3, siendo x igual a 3, es 0. Así que solo me queda en el primer miembro un 3, estamos sustituyendo la x por un 3, y en el segundo miembro b por 3 menos 2. Claro, 3 menos 2 son 1, así que ya sé cuánto vale b. b es igual a 3. Y si le diera el valor 2, ocurriría pues un poco lo mismo, solo que en este caso se nos irían las b. Y entonces, sustituyendo por 2, tendríamos en el primer miembro un 2, la x vale 2. 2 menos 3, que sería directamente menos 1, y por tanto a es igual a menos 2. Dicho eso, podemos pasar a convertir nuestra integral en suma de dos integrales. La de menos 2 partido por x menos 2 más 3 partido por x menos 3. Y eso directamente son logaritmos neperianos, ¿no? Solo que tendríamos que sacar el menos 2 fuera y el 3 fuera, y la cosa quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por el logaritmo neperiano de x menos 2 más 3 por el logaritmo neperiano de x menos 3. Más una cierta constante. Se nos acabó el negocio. Pero vamos con otra integral. Una integral también racional. Veamos qué sucede cuando en el denominador tengo una raíz doble. X menos 1 partido por x cuadrado menos 4x más 4. ¿A que eso te recuerda a x menos 2 elevado al cuadrado? Es decir, eso es x menos 2 por x menos 2. ¿Cómo resolvemos estos casos? Pues de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la integral anterior, intentando subdividir esta integral en dos integrales. Por una parte vamos a tener a partido por x menos 2, y ojo con el detalle, b partido por x menos 2 elevado al cuadrado.
Si la solución fuese x menos 2 elevado al cubo, es decir, fuera triple, en realidad tendríamos que buscar a partido por x menos 2 más b partido por x menos 2 al cuadrado más c partido por x menos 2 elevado al cubo. Normalmente ese tipo de integrales no te caen, así que vamos al lío. Nosotros vamos a operar igual que siempre. Si el mínimo común múltiplo es x menos 2 elevado al cuadrado, al dividir entre x menos 2 me daría x menos 2. Bueno, pues entonces nos quedaría a por x menos 2. Ya me he olvidado de los denominadores, ya no me hacen falta. Más b, porque x menos 2 elevado al cuadrado partido por x menos 2 elevado al cuadrado es 1. 1 por b, b. Ahora le doy el valor, por ejemplo, 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desaparece el término donde tenemos la a, y sustituyendo en el primer miembro, vamos a tener 2 menos 1, que es igual a b. 2 menos 1 hasta el otro día era 1, así que, por tanto, mi b vale 1. Y ahora le doy, por ejemplo, el valor 0. Y si le doy el valor 0, me quedaría en el primer miembro, pues 0 menos 1. En el segundo miembro, a por 0 menos 2. Más b, pero claro, es que yo sé que b vale 1. Así que yo podría sustituir esa b por 1. Con lo cual me quedaría menos 2a más 1, que es igual a menos 1. El 1 pasa al segundo miembro restando, con lo cual me queda menos 2a es igual a menos 2, a por tanto es igual a 1. Ya lo tenemos. Ahora solo tenemos que aplicar esa descomposición que acabamos de realizar. Nuestra integral pasa a transformarse en esta otra. La integral de 1 partido por x menos 2 diferencial de x más la integral de 1 partido por x menos 2 elevado al cuadrado diferencial de x. Bueno, la primera es evidente, es el logaritmo neperiano de x menos 2. La segunda, en realidad estamos hablando de una función potencial. La integral de x menos 2 elevado a menos 2 diferencial de x. O sea, la integral de x elevado a m. Es lo que se nos viene a la cabeza. Es decir, que mi integral sería x menos 2 elevado a menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. Y si resuelvo eso, al final tendré pues lo que está viendo en pantalla. 1 partido por x menos 2 y se acabó. Mi integral daba el logaritmo neperiano de x menos 2 menos 1 partido de x menos 2 más una cierta constante. Ojo con los signos que siempre nos solemos liar. Y ahora vamos a por otra. La integral de 2x al cuadrado más 1 partido de x al cubo más x diferencial de x. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que si yo cojo x al cubo más x y saco factor común x, de ahí van a salir 3 soluciones. La primera solución es evidente, x es igual a 0. Pero de aquí salen números complejos. Y salen números complejos sencillos, en realidad más menos raíz cuadrada de menos 1. Así que lo voy a dividir de la siguiente manera. Estamos hablando de una integral donde aparecen números complejos sencillos como raíces del denominador. Saqué factor común la x, por tanto la manera de descomponerla es la siguiente. A partido por x más mx más n partido por x cuadrado más 1. Ese x cuadrado más 1 no puedo descomponerlo más. Así que, dicho esto, tenemos que averiguar cuánto vale a, cuánto vale m y cuánto vale n. Y recurrimos, como siempre, al pequeño truco. 2x cuadrado más 1 partido de x por x cuadrado más 1 va a ser igual a partido por x más mx más n partido por x cuadrado más 1. Cuadrado más 1. Si a x le damos, por ejemplo, el valor 0, lo que va a ocurrir aquí es que esta parte se nos va, ¿verdad? Con lo cual me quedaría a por 0 más 1. 0 más 1 es 1, 1 por a es a, que es igual a 1, que es lo que nos quedó vivo en el segundo miembro. Así que ya tengo el valor de a. Ahora veamos qué hacemos para calcular el valor de m y de n. Por ejemplo, vamos a darle el valor 2. Si le damos el valor 2, podría darle cualquier valor. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. 2 elevado al cuadrado, que son 4 más 1, son 5. 5 por a, pero como a valía 1, pues he puesto 5 por 1. De otra parte, en ese mx más n, lo que vamos a escribir sería, pues le hemos dado a x el valor 2. 2m más n multiplicado todo eso por 2, la x valía 2. Y en el segundo miembro, 2 elevado al cuadrado son 4, por 2 son 8, más 1, 9. Al final lo que tengo, pasando ese 5 al segundo miembro, sería la siguiente expresión. 4m más 2n es igual a 4, que puedo simplificarlo dividiendo todo entre 2. Así que ya tengo
mi ecuación, una de las ecuaciones que buscaba. Pero claro, eso es una ecuación en dos incógnitas, necesito otra ecuación más. Y para buscar esa ecuación voy a sustituir en este caso por x igual 3. Venga, sustituimos por 3. 3 elevado al cuadrado 9, más 1 10, como la valía 1, 10 por 1 10. Seguimos en el segundo miembro. 3m más n por 3. Y 3 elevado al cuadrado, que son 9 por 2 son 18, más 1 19. Si paso el 10 restando al segundo miembro, al final lo que obtengo es esta ecuación, 9m más 3n igual a 9. Puedo simplificar dividiéndolo todo por 3, para que me quede una ecuación más sencilla. 3m más n es igual a 3. Ya tengo otra ecuación, y con dos ecuaciones en dos incógnitas, lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones además es fácil resolverlo por reducción. Si multiplicamos la primera ecuación, por ejemplo, por menos 1, nos quedaría menos 2m menos n, que es igual a menos 2. Y abajo lo dejamos igual, 3m más n, que es igual a 3. Si sumamos esas dos expresiones, nos queda que m es igual a 1. Con lo cual, ahora sustituyendo esa m, por ejemplo, en la primera ecuación, tendríamos 2 por 1, que son 2, más n, que es igual a 2, y n es igual a 0. Lo tengo todo. Y como lo tengo todo, pues vamos a sustituir. La expresión que teníamos sería 1 partido por x, la a valía 1, más la integral de m por x, 1 por x, más n, pero n valía 0, así que desaparece. Partido todo por x cuadrado más 1. Muy sencilla. La primera es directamente un logaritmo neperiano de x. Y en la segunda, en realidad, lo que tengo en el numerador es casi la derivada de lo que está en el denominador. Solo me hace falta multiplicar por 2 y dividir por 2. Y dicho eso, me quedaría un medio del logaritmo neperiano de lo que teníamos en el denominador, que era x cuadrado más 1, más una cierta constante, y se nos acabó la integral. Bien, esta era una integral donde, por una parte, el grado del numerador era menor que el grado del denominador, y donde obteníamos una raíz simple, que era x igual a 0, y dos raíces complejas sencillas, que en realidad son y menos y. Y hemos visto cómo resolverlo. Vamos a por un último caso, este. La integral de x más 1 partido de x cuadrado menos 4x más 13. Si yo igualo el denominador a 0, me voy a encontrar, me voy directamente a la calculadora que me resuelve ecuaciones y así no me lío. Vamos a resolver una ecuación polinómica de grado 2, metemos los coeficientes y vamos a obtener directamente dos soluciones. Pero estas dos soluciones son curiosas. ¿Por qué? Porque no se parecen en nada a los números complejos que obtuve antes. Son 2 más 3i y 2 menos 3i. Dos raíces complejas conjugadas. Bien, ya sabemos que son dos raíces complejas conjugadas. Eso significa, no me voy a detener mucho en este detalle, pero si te fijas, la parte real es un 2, la parte imaginaria es un 3, estoy prescindiendo de los signos, lo estoy tomando en valores absolutos. Luego, en realidad, esta jugada resultaría muy sencilla si completamos cuadrados. Y en realidad siempre nos va a quedar de la siguiente manera. X menos la parte real elevado al cuadrado, más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Solo estoy tomando una expresión equivalente a la anterior, porque de esa manera se nos facilitaría muchísimo el cálculo de esta integral. Y veamos por qué. Vale. Creo que lo más conveniente aquí es hacer un cambio de variable. Si x menos 2 fuera igual a 3t, entonces lo que está claro es que diferencial de x sería 3 diferencial de t. Este es mi cambio de variable. ¿Por qué hemos hecho ese cambio de variable? Porque si el x menos 2 que está en el denominador elevado al cuadrado lo cambiamos por un 3t, me quedaría 9t al cuadrado, que podemos sacar factor común el 9. Veamos con detalle el asunto. Lo que sí está claro es que tengo que saber cuánto vale x, porque en el numerador tengo una x. Me bastaría con despejar de ahí. X sería igual a 3t más 2. Si hacemos el cambio de variable, yo creo que lo vas a ver mucho más claro. En el numerador, ¿qué me quedaría? Pues 3t más 2 más 1. Y en el denominador me quedaría pues 3t elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, que evidentemente es 9.
y la diferencial de x cambia por una 3 diferencial de t. En eso consistía el cambio de variable. Vamos a quitarnos un poco esto de la pantalla y vamos a continuar. 3t más 2 más 1 es 3t más 3. Y en el denominador, desarrollando ese 3t elevado al cuadrado, en realidad lo que tengo es 9t al cuadrado. Vamos a intentar sacar factor común, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador podemos sacar el 3 factor común, ¿verdad que sí? Y en el denominador podemos sacar el 9. Es decir, si sacamos el 3 de arriba y el 9 de abajo, me queda 3 novenos delante de t más 1 partido de t elevado al cuadrado más 1. Y ojo que por fuera teníamos un 3 diferencial de t. Ese 3 diferencial de t, el 3, al multiplicar al 3, se quedaría en 9. 9 partido por 9 es 1, luego desaparecen todos esos numeritos. Y esa integral podemos subdividirla en dos integrales más sencillas. La integral de t partido por t al cuadrado más 1, por diferencial de t, más 1 partido de t al cuadrado más 1. Claro que 1 partido de t al cuadrado más 1 ya sabemos que es directamente el arco tangente, y en cuanto a la primera integral, solo nos hace falta un 2 para que esté en el numerador justamente la derivada del denominador. Luego ya tengo claro que la primera integral sería el logaritmo neperiano de t al cuadrado más 1, con ese 1 medio delante, y que la segunda es la arco tangente directamente de t. Pero esto no lo puedo dejar así. Nosotros tenemos necesariamente que deshacer el cambio de variable, y para deshacer el cambio de variable cojo esta expresión que te estoy subrayando y despejo el valor de t. T sería exactamente lo mismo que escribir x menos 2 partido por 3. El 3 que estaba multiplicando a t pasó dividiendo. Así que cambiando eso por lo que acabamos de obtener, tendríamos un medio del logaritmo neperiano de x menos 2 partido por 3 elevado al cuadrado más 1. Ese x menos 2 partido por 3 está elevado al cuadrado. No te puedo olvidar del detalle. Y por otra parte tenemos la arcotangente de t, que sería la arcotangente de x menos 2 partido por 3. Y con esto creo que hemos dado un buen repaso a las integrales. Hemos pasado por integrales casi inmediatas, integrales por cambio de variable, integrales por partes, incluso alguna integral recurrente por parte, y por último hemos abordado el tema de las integrales racionales donde numerador y denominador son polinomios. Nos vemos en el siguiente vídeo y porfa, dale un like si te ha gustado. Nos vemos.